Buenas noches, amigos. El día de hoy vamos a entrar a un análisis de cómo nos ha ido con la pandemia del COVID, qué experiencias nos está dejando esta, esta pandemia al país, qué es lo que tenemos que hacer, qué nos espera, qué nos espera en el futuro para esta problemática, cuál es el impacto en el sector salud, cuál es el impacto en la población en general. Para ello, Aníbal, ¿quieres comentar primero? Sí hay dos elementos importantes, ¿no? Primero, de que el hecho de la aparición de las cepas que van viniendo prácticamente son mutaciones que se están dando en este virus, que seguramente muchos de los virus estacionales también tienen esta mutación. Desde un principio, no nos olvidemos que el coronavirus no es un virus nuevo, es un virus que ya está con nosotros hace 40 años. Sin embargo, estas cepas que han aparecido ya de transmisión humana, con las diferentes variantes que tiene a nivel de su capa proteica, ¿no? Y las diferentes variantes están dando mayor virulencia, menor virulencia, y un poco apuntando a lo que es la inmunidad en rebaño. La inmunidad en rebaño va a llegar un momento, y esto ya se lo ha dicho desde la Organización Mundial de la Salud, de que el virus ha venido a vivir con nosotros. El virus va a continuar. La forma y la lucha que se está teniendo desde la salud pública es de llegar a esa inmunidad esperada con la vacuna, y seguramente que cada año o cada cierto tiempo vamos a tener una nueva variante, pero menos agresiva por el grado elevado de inmunidad que tenga la población. Por eso la importancia de la vacunación, porque si de todas maneras se va tomando, yo tenía un cuadrito ahí en mi exposición que tiene las características con cada una de las vacunas que se presentan y cómo actúa a nivel de la inmunidad. Entonces, esto sí va a dar una memoria inmunitaria, y que probablemente los próximos años tengamos el coronavirus en diferentes etapas, como viene la gripe estacional. Cada año es un nuevo virus, una nueva variante que está en la época invernal, porque si nosotros vamos a entrar aquello que decía Miguel en la parte de la infodemia, vamos a entrar en el pánico, porque viene la delta, viene la y vienen todas las variantes que se tiene en el alfabeto, ¿no? Y vamos a decir, ¿qué hacemos en el mundo? Vámonos a vivir a Marte. Y no es así. Vamos a llegar nosotros a una inmunidad, y es importante el tema de la vacuna. Grandes pandemias han sido erradicadas en el mundo, la viruela, la gripe española, y esta es alarmante por el carácter migratorio que tiene. Ha sido muy fácil el que haga. Y esto debo apuntar muy bien a lo que decía Miguel. Nosotros los países pobres o en vías de desarrollo, siendo más amable, tenemos no una capacidad diagnóstica. Y comparamos también en los diferentes departamentos. No nos olvidemos que cuando comenzamos la pandemia, desde el primer caso, fue quien anunció el primer caso. No teníamos laboratorios, dependíamos del CDC de Atlanta. Los primeros dos que tuvimos después de 4 días de diagnóstico. Y después a grandes pasos tuvimos Cenetrop, luego la universidad. Entonces, Bolivia al momento no tiene la capacidad diagnóstica para el número de infectados, porque pues tenemos el sistema PCR, ¿no? Del termociclador, que es muy lento, y los GeneXpert que hemos un poco también quitado, nos permite a un diagnóstico o un tiempo menos, pero muy poco, o sea, no tenemos la capacidad. Y si vemos la diferencia en algunos departamentos, tampoco es de tipo cuantificable, porque la capacidad de diagnóstico de Santa Cruz es el doble que el de Cochabamba. Entonces, vemos que no tenemos la capacidad suficiente. Hay departamentos como el Beni que no tenían o que no tienen todavía. Y respecto a lo que se apuntaba del número de infectados del África, no nos olvidemos que hay cepas resistentes en el África que han aparecido, y pues al igual que nosotros no tienen la capacidad diagnóstica. No tenemos los resultados, por ejemplo, que ha tenido Uruguay.
porque Uruguay tiene un sistema de diagnóstico completo. No tenemos los resultados que ha tenido Estados Unidos, otros países como Israel, donde sí se ha podido detectar, y además el diagnóstico temprano rompe la cadena de contagio. Entonces, esto podría yo acotar. ¿No Gracias, es Aníbal. cierto? Vamos a pedirle a Andrés ahora. Sí, y vamos, después vamos a abrir una pequeña ronda más porque hay un par de preguntas en el tintero y para ir cerrando. Andrés, adelante. Gracias. Doctor Aníbal, muy, muy cierto. ¿No? Yo voy a comenzar por el último. ¿No? Sí, realmente el descontrol de la pandemia en el África lleva a pensar que lo que hemos sufrido nosotros es algo light, ¿no? Si bien nosotros no hemos tenido un subregistro muy alto en infectados, ¿no? Y mucho más en enfermos y muertos, mucho menos en enfermos y muertos, porque al fin y al cabo se ha tratado de hacer pruebas a todos aquellos que tenían síntomas, ¿no es cierto? En el África, ni siquiera es obligatorio el registro de muertos en muchos países, menos hacerles pruebas de COVID, ¿no? Entonces, en muchos países, sobre todo en los países subsaharianos, se supone que nunca se va a saber el impacto demográfico del coronavirus, ¿no? Entonces, el África no es que nuestros amigos africanos son inmunes o no, han debido morir en la misma proporción que han muerto en Bolivia o que han muerto en el Brasil. El problema es que ahí no sabemos cuántos han muerto, cuántos se han infectado, cuántas olas han pasado, etcétera, etcétera. ¿No? La segunda pregunta de Rolando Morales es, en realidad, en el último Congreso de Economía del año pasado, donde estuvo Jeffrey Sachs, estaba uno de los mejores econometristas del continente. Su nombre es Rómulo Chomarcero, ¿no? Justamente en la mesa del coronavirus. Y él decía, los econometristas y todos los simuladores nos hemos aplazado, ¿no? Porque ninguno de los modelos podía o lograba darnos pronósticos adecuados de lo que iba a pasar en las olas, ¿no? Y sobre todo los más avanzados eran los más inexactos, los RIN que se llaman, ¿no? Porque lo hacen en función de los infectados, de los enfermos, de los que han muerto, etcétera, tomando en cuenta que este virus es de un contagio demasiado rápido y muy, muy, muy volátil, ¿no? Tomando en cuenta además que probablemente entre el 50 y el 80% de los infectados son asintomáticos, o sea que no los ves, ¿no? Estos modelos RING necesitan datos muy, muy precisos. Claro, han funcionado mucho con poliomielitis, con otras enfermedades, pero este es muy rápido, con mucha cantidad de asintomáticos, que es el arma secreta de este virus. ¿No es cierto? La diferencia, por ejemplo, con las otras dos pandemias anteriores que hemos tenido, que ha sido el MERS y el SARS, ¿no? El primer SARS, podríamos decirle, es que el MERS y el SARS tenían una tasa de enfermos con respecto a los infectados de cerca del 90 o pasando el 90%. El MERS incluso tenía una tasa de letalidad del 80%. O sea, es decir, de los infectados detectados, el 80% se moría, 8 de cada 10. ¿No? Esta enfermedad es casi indetectable sin pruebas PCR en los infectados que son asintomáticos, ¿no? Entonces, lo mejor en econometría, lo intuitivo y lo mejor cuando no puedes controlar muchas variables es irte a la variable más simple, ¿no? Y en este caso, lo que yo he hecho es irme hacia un modelo exponencial, tomando en cuenta la velocidad de contagio, un modelo exponencial lo más simple posible, con un techo de contagios hacia la inmunidad grupal. Y permítame de nuevo presentarles la evolución de los casos en el país en las tres olas. Y si nos damos cuenta, a pesar de que en magnitud puede estar muy mal contado la cantidad de decesos, tanto en la primera como en la segunda, como en la tercera, se generan campanas. Les digo campanas porque asemejan la campana de Gauss con un pico y una simetría en ambos lados, ¿no es cierto? Esto muestra un comportamiento exponencial. Claro, que estamos detectando el 30, el 20, el 25%, eso es otro cuento. No, no estamos detectando todos los infectados, de acuerdo, pero de que es un comportamiento exponencial, es claro, de acuerdo a las gráficas, tanto en infectados como en muertos, ¿no? Lo importante aquí, pero sin embargo, además de los modelos, que claro, es algo aparte,
es tomar en cuenta esto, ¿no? Tomar en cuenta el exceso de muertos, que es una metodología tomada en cuenta en Perú para oficializar la cantidad de muertos que tienen hasta ahora. Tomada en cuenta en Estados Unidos. En Nueva York también perdieron el número de contagios, ¿no? Y el número de muertos. También lo perdieron. Y lo que hicieron cuando ellos eran el centro de la pandemia, se acordarán, en el 2020 fue una época en que Nueva York era el centro de la pandemia mundial, la ciudad donde más enfermos se registraban por día. Lo que hicieron fue, todo excedente de muertos se atribuye a la pandemia, ¿no? Entonces debemos sincerarnos para saber también cuál es el efecto demográfico que vamos a tener con la pandemia, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, yo creo sinceramente que lo más acertado es hacer un censo en 2022 o el 2023 cuando pase la pandemia para poder medir realmente este efecto y tomar acciones para poder restablecer, curar las heridas de una sociedad que ha sido fuertemente golpeada por esta pandemia. Lo último, y me voy a la primera pregunta, ¿no? Sí, yo creo que estamos entrando en una endemia. Una de las cosas que hay que tomar en cuenta es que la salida de la primera ola no responde a ninguna medida de gestión pública o de política pública. De hecho, después de soltar la cuarentena, ¿no? Hacia fines de, durante mayo, cuando entramos a lo que llamaron dinámica, y en junio que soltaron totalmente ya digamos, la camisa de fuerza de la sociedad, lo que tenemos es un crecimiento exponencial con un pico hacia julio y una bajada, pero no porque se hayan puesto restricciones a la movilidad, no porque se haya hecho un rastrillaje, no, nada. Es una disminución de los contagios por saturación de la sociedad, de los que se podían infectar, que se infectaron y que generaron inmunidad. Claro, no vemos a todos los infectados porque la mayoría son asintomáticos, pero en realidad la bajada de la primera ola es porque empezamos a alcanzar una inmunidad grupal, sobre todo en las principales ciudades. Como decía el doctor Aníbal Cruz, hay poblaciones en donde no llegaron ni la primera ni la segunda ola, porque son poblaciones más aisladas, que además con todo lo que se cerró el transporte interprovincial y interdepartamental, no llegó la enfermedad. Pero esta bajada solo responde a una saturación de la sociedad de infectados y de gente que ha logrado inmunidad a través de la infección, hayan enfermado o hayan sido asintomáticos. Y entonces me dirán, y la pregunta consecuente es, ¿qué ha pasado con la segunda y la tercera ola? Y eso lo ha mostrado el mismo Ministerio de Salud en función del análisis de muestras de la primera y la segunda ola y de lo que viene a ser la tercera ola. En la segunda ola ya tenemos concomitancias con cepas británicas y la entrada de la cepa ya Manaus. Hay evidencia que hacia finales de nuestra segunda ola ya hay cepa Manaus en el país. Y entonces lo que tenemos son varias campanas desarrollándose concomitantemente, ¿no? La cepa inicial china nos generó esta campana casi pura, no entraron prácticamente otras cepas y por eso se genera una inmunidad y un piso tan bajo. En la segunda ya se tiene evidencia que había al menos 4 cepas en el país, ¿no? Entre la británica, entre la que se llamó Manaus y entre otra que era la californiana o alguna de Norteamérica, ¿no? Y entonces empiezan a superponerse campanas de cada una de las cepas, ¿no? Obviamente, en esta tercera cepa todavía no se tiene evidencia, el Ministerio de Salud no ha mostrado, pero evidentemente por nuestra cercanía y por lo que ha pasado en Brasil, Perú, Argentina, etcétera, la protagonista de esta cepa, de esta tercera ola, es seguramente la cepa Manaus o brasilera, que comenzó en la segunda, pero con muy poca proporción y que seguramente ha llegado a altas proporciones en la tercera. No es necesario ser un vidente o un Nostradamus para tomar en cuenta que la protagonista de la cuarta ola va a ser la cepa Delta y Delta Plus de la India, ¿no? Es esta cepa que está causando estragos incluso en países donde la vacunación es alta, ¿no? Entonces lo que sí debemos hacer es tomar en cuenta que no hay una bala de plata para salvar este problema de gestión pública. No es, como decía el doctor Miguel Ángel Delgado, o sea, conforme el virus se va adaptando o va mejorando su capacidad de ataque,
nuestras vacunas actuales van a perder vigencia. Y probablemente tengamos que llegar a algo que se quería lograr con la gripe, ¿no es cierto? Aquellas personas que eran inmunodeprimidas o tenían alguna enfermedad de base, lo que se hacía era que cada año o cada 2 años tenían una vacuna de gripe para prevenir y que no les dé tan fuerte. Probablemente tengamos que llegar a eso, ¿no? A tener una vacuna por año para las nuevas variantes del coronavirus o de la gripe. Y bueno, la gripe pasará totalmente a un segundo o tercer plano, pero sí del coronavirus en sus distintas variantes para poder prever esta cantidad de muertes, ¿no? Y además, obviamente, los países como nosotros que no tenían una capacidad de detección, tendrán que aprovechar el escalamiento que se ha logrado para hacer un seguimiento epidemiológico que permita tener un control sobre la enfermedad. Primero, sobre la cantidad de casos reales. Y segundo, el lograr aislar los brotes, lograr aislar las nuevas cepas, de tal manera de que no tener que sufrir la cantidad de muertes que hemos sufrido en la primera, segunda y tercera hora. Gracias. Don Juan Cristóbal Soruco. En la línea de Jorge Rada, me han dejado realmente, les agradezco por la información dada que es muy rica y permite ver la magnitud real, bastante cercana a la realidad de la pandemia. Pero mantengo la preocupación de Jorge que ellos como expertos, ¿qué sugieren en políticas públicas para enfrentar? En este sentido, más dirigido al doctor Cruz, él está en 2 niveles del Estado, en el nacional y ahora está en el municipal. Y creo que podría, de repente, se podría trabajar para, más allá de la tormentosa relación que tiene el gobierno con la sociedad, ¿no? Por lo menos lanzar iniciativas de trabajo conjunto, porque de otra manera nos vamos a perder. Mientras se sigue ideologizando el tema de vacunas, por decir algo, mientras se siga viendo que el alcalde no puede entregar o el presidente, estamos listos. ¿Qué posibilidad ven de que podamos lograr un gran acuerdo nacional a partir de la pandemia? Porque viendo los datos aumenta mi sentido crítico de irresponsabilidad fundamentalmente a las autoridades del Poder Central. Gracias. Gracias, don Juancho. Miguel, ¿alguna? En realidad son algunas cositas puntuales. La primera, lo que decía Roberto, ¿no es verdad? Lo del África. Yo he estado viendo, hay algunas teorías, ¿no? Además de lo que han dicho. Sí, África es una población relativamente joven y parece que eso también ha influido para que el tema de la presencia de COVID en ese continente no haya sido tanto. Pero bueno, ya vamos a tener seguramente noticias porque del COVID no va a librar nadie. En el tema de la inmunidad de rebaño, lo que pasa, Roberto, es que ya grandes expertos han hablado sobre que la inmunidad de rebaño en el coronavirus solo va a funcionar cuando lleguemos a inmunizar a cerca del 80% de la población expuesta, ¿no es verdad? En Bolivia, a ver, 400 y tantos mil infectados oficialmente llega a ser un 4% de nuestra población. Pónganle que el subregistro nos lleve al doble, vamos a hablar de 8, se ha vacunado 6, estamos nosotros con el 10% de la vacunación. Entonces, inmunidad de rebaño no vamos a lograr ni con las políticas actuales, que es un pilar de esta propuesta, en menos de un año. Yo creo que eso nos va a llevar mucho más. Y finalmente, yo creo, la preocupación es esa, ¿no es verdad? Jorge Rada creo que dijo, bueno, ¿qué hacemos? Todos estamos en eso. Sí, lo que tenemos que hacer en este momento es generar acciones de prevención de primer nivel. Es decir, tenemos que empezar a actuar en los barrios, en las zonas. La alcaldía, así como compró la planta de oxígeno, tiene que invertir en contratar más médicos. En la última etapa
de noviembre habíamos nosotros contratado 7,000 médicos, entre médicos egresados y médicos generales, para que puedan hacer lo que hemos denominado. Esto no es ningún... Hay que hacer vigilancia epidemiológica, captar a los enfermos cuando están asintomáticos, cuando están con los primeros síntomas y generar acciones de aislamiento que se pueden. Esa es una respuesta que podríamos dar. Y eso lo puede hacer la alcaldía por su lado, el ministerio por el otro lado. Y finalmente, una vigorosa campaña de promoción, de educación. Si hasta hace poco nos decían pues que el virus es una maniobra de la Áñez, es del imperio y demás, y esa es la gente que no se quiere vacunar, es la gente que no utiliza barbijos, es la gente que está en este momento generando que la cadena epidemiológica vaya reforzándose en los contagios. Entonces, educación, comunicación y finalmente acciones de vigilancia en terreno con personal médico. No están despidiendo personal en todo lado. El ministerio y la alcaldía están despidiendo personal de salud y no están aumentando en vez de aumentar eso. Eso es parte de la acción que creo que puede de alguna manera mediar esto que es el primer eslabón de la cadena de transmisión, que es en la comunidad. Gracias, Miguel. Hay otras más en el chat que valdría la pena echarle una mirada, ¿no? Estas otras son de Luz Marina Canelas, que dice que hace unos días se ha dado a conocer el resultado de una auditoría al sistema de vacunación, que muestra que en Bolivia están en muy malas condiciones, de que hay falta de personal, como menciona Miguel, pero también que fallas en la bioseguridad y problemas en la cadena de refrigeración, lo que podría suponer que algunas de las vacunas que se están colocando no sean las adecuadas, que hayan perdido ya la fuerza de generar inmunidad en las personas. Eso me parece complicado, y ella se pregunta por qué ninguna autoridad, ni del oficialismo ni de la oposición, ha mencionado esta auditoría hecha por una institución que ella menciona como CGE. Gracias, Roberto. Andrés, ¿algún comentario? No, estas son las 4 políticas públicas más o menos conglomeradas que se han llevado a cabo en el mundo. No, las 3 primeras del 2020 y a partir del 2021 con el tema de las vacunas. Las pasivas, distanciamiento social. Si es necesario para detener un brote, yo estoy a favor de las cuarentenas. Pero unas cuarentenas que no sean pues como se tuvieron a rajatabla y además sin apoyo estatal directo a la población, ¿no? El 80% de nuestra población es informal. Entonces, si a esa gente le dices que se quede en casa, la matas de hambre. ¿No es cierto? Para poder hacer un cerco real, necesitas poder atender a esta gente. No solo de parte del gobierno, también del empresariado. ¿No es cierto? Y a nadie le agrada tener a los obreros, a los empleados en casa, ¿no es cierto? Entonces, aquí es una de las que llevaron. China, Corea, toditas esos países que pudieron detener la enfermedad, con eso, tuvieron medidas sociales muy, muy fuertes, ¿no? Y aquí tiene que entrar definitivamente las organizaciones sociales, las juntas de vecinos, etcétera, porque deben ayudar a aquellas familias donde el enfermo, el infectado, detectado, se tiene que aislar. Yo he visto y trabajo con algunas empresas, obreros tratando de sobornar al que toma la temperatura en la puerta para que lo deje trabajar. ¿No? ¿Por qué? Porque claro, si está con temperatura no lo van a dejar entrar, pero el obrero necesita trabajar. Entonces, diciéndole, te voy a pagar, te voy a dar la mitad de mi jornal o algo así para poder entrar a trabajar a la obra. Entonces, esto se rompe muy fácilmente, sobre todo cuando tienes una población que tiene un trabajo altamente informal, ¿no? En temas hospitalarios, bueno, se intentó durante la primera ola, se intentó durante la segunda, se intentó durante la tercera, generar la cantidad de UTIs necesarias. No funciona, no sirve, porque no tenemos la infraestructura.
Pero además, la mala noticia ahí es que mundialmente, en los mejores sistemas de salud, solo el 20% de la gente que entra a UTI sobrevive. En Bolivia, esa proporción es mucho menor, ¿no? Entonces, realmente yo concuerdo totalmente con el doctor Miguel Delgado. Tenemos que trabajar en las activas, en lo que es prevención, tratarle de cortar el paso al virus, al contagio, ¿no? Tenemos que lograr, ya se ha logrado escalar hasta más de 18,000 o a casi 18,000 pruebas diarias. Ese es un número bastante atractivo cuando estás sobre todo en la parte baja de la ola. Te puede ayudar a extinguir el fuego, a encontrar a aquellos pocos activos de tal manera de que la nueva cepa sea más fácil de controlar y aislar cuando entre, ¿no? Y obviamente tenemos que luchar por una vacunación, pero está claro, mientras no logremos el 70-80% de la población vacunada, eso no nos sirve. Israel, que está ahorita alrededor del 60-70% de su gente vacunada, ha tenido el peor brote alrededor del 50%. Hace unos 2 meses, cuando estaban con el 50% de la gente vacunada, ha tenido los peores picos de la pandemia. Chile lo mismo. ¿Por qué? Porque tiene una acción perversa la vacunación. La vacunación genera que el vacunado se sienta confiado, ¿no? Y obviamente no le va a dar la infección fuerte, pero se vuelve transmisor. Una vez que entre el vacunado en contacto con un enfermo, durante algunos días está haciendo de agente transmisor y es por eso que estos países han generado brotes tan duros con la mitad de la población vacunada. Entonces, no hay una bala, en temas públicos, de política pública, rara vez tenemos una bala de plata para frenar o para parar una problemática de este tipo. Tienen que ser acciones conjuntas de todos los actores sociales. O sea, los 3 niveles de gobierno, los 3 niveles de salud, ¿no? Y yo iría más allá de lo que ha dicho el doctor Miguel Delgado. O sea, no solo médicos, saquen pues a los de 4º, 5º año a hacer pruebas rápidas a la gente, a que encuentren dónde está la infección, ¿no? Necesitamos de todas las manos posibles si queremos frenar esto. La cepa delta se está viendo que te genera tantas consecuencias, entre ellas, por ejemplo, distorsiones inmunitarias, que es por eso que se genera el famoso hongo negro. El hongo negro existe en todo el mundo, pero lo que pasa es que te deja tan mal parada la cepa delta que el hongo negro no encuentra resistencia para infectar. Entonces son cosas que tenemos para y no sabemos todavía las consecuencias que vamos a tener a largo plazo aquellos que hemos sufrido el coronavirus, ¿no? Entonces, tenemos que tomar conciencia como sociedad de eso, el gobierno central, el gobierno departamental, los gobiernos municipales, de que solitos no vamos a ganar esta guerra, ¿no? Y esto sí se va a volver endémico. Pero hasta que tengamos una población vacunada del 70-80% y podamos llegar a una nueva normalidad que de ninguna manera va a ser la normalidad del 2019, tenemos que actuar en conjunto. Gracias. Gracias, Bien, Andrés. Aníbal, sí. Bueno, intervención. hay temas rápidamente de decir de que esta pandemia ha tenido sus fases, ¿no? Cuando inicia, hace la importación de casos, luego la transmisión local, luego la transmisión comunitaria. Bueno, ¿en qué consiste esto? Cuando aparece el caso cero, después migra a otro país, es la importación. Cuando ya el infectado propio comienza a transmitir a su entorno, es la transmisión local. Y después viene lo incontrolable, la transmisión comunitaria. ¿A qué voy con esta explicación? Ustedes se acuerdan que cuando era ministro yo me daba el lujo de decir Oruro, 28 días de silencio epidemiológico, 28, 30, 40. ¿Por qué? Porque había roto la cadena de contagio en una fase inicial, cuando era la transmisión local. Agarré al caso cero, lo aislé a todos los contactos y la familia, y después nos salieron por atrás cuando llegaron los casos que se estaban viniendo con los repatriados, con Visiga y todo aquello. Entonces, el tema es de que de la misma manera ocurrió en Trinidad. En este momento estamos entrando después de la desaceleración al valle. Yo coincido con Miguel Delgado, porque básicamente a la contención y sin armas, que es esta etapa de las terapias intensivas. ¿Cómo poder responder a las terapias? 140
Bueno, con ello yo creo que tenemos un panorama más o menos claro de qué nos depara el futuro. Claro está que no nos vamos a olvidar del barbijo. Vamos a tener que seguir manteniendo las medidas de bioseguridad, distanciamiento social, y esto pinta todavía para largo. Y la gran verdad va que la normalidad no va a volver a ser nunca más como la de antes hasta que estemos totalmente vacunados. Así que nos tendremos que seguir cuidando. Yo agradecerle a Andrés, a Aníbal por haber participado el día de hoy en nuestros diálogos al Café Marco Escudero, y a todos ustedes que nos acompañan viernes a viernes.